El hermano Daniel Alvis de Colombia pregunta sobre Efesios 4:26, que por qué dice airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice, ¿en qué sentido puede un cristiano estar airado? ¿Realmente puede un cristiano sentir ira? Dice, hago esta pregunta porque estoy un poco confuso, ya que en esa misma carta de los Efesios 2:3 dice que por naturaleza antes éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el otro versículo de Efesios 4:26 dice que podemos estar airados, pero no pecar. Y Efesios 4:31 dice que tengo que quitar de mí la ira. Ok, perfecto. Primero aclaremos conceptos porque a veces la duda puede surgir solo de un concepto errado que tengamos. En este caso estaría en la palabra airaos, porque airaos no significa tener ira, no significa ser iracundo. Airarse es sinónimo de enojarse, de molestarse. Y hay que entender que dentro de los niveles de enojo no es lo mismo estar uno molesto o enojado que tener ira. La ira está definida como un arrebato fuerte o grande de enojo. Un enojo fuerte, eso es ira. Y muchas veces es arrebatada, o sea, con arrebatos de la actitud del hombre. En la ira uno puede mostrarse con caras de malos amigos, por eso se dice cara iracunda. En la ira uno puede contestar mal, puede uno actuar mal. De hecho, dice la palabra de Dios en Santiago 1:20, la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Cuando el hombre está en ira, no se puede operar la justicia de Dios y se actúa mal. Pero eso es ira, un enojo superlativo, grande. Sin embargo, airarse, enojarse, molestarse, no es lo mismo. Es más abajito de la ira. Una vez que tenemos el concepto y que ya entendimos que no es lo mismo y no se debe de confundir cuando dice éramos hijos de ira, o cuando la Biblia dice apártense de la ira, de toda ira, son dos cosas muy diferentes. No es lo mismo estar en ira que enojarse. Entonces, sí, Dios nos dice que no debemos de andar en ira. La ira sí es un pecado. Las iras son parte de las obras de la carne que están ahí en Gálatas 5:19, que dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, atención, iras, contiendas, disensiones, etc. Fíjense que iras está a la par de herejías, homicidios, hechicerías, orgías. O sea, iras es pecado, porque la ira es un enojo exagerado e injusto muchas veces. Entonces, apártense de toda ira los hermanos, pero airaos significa enójate o enojo, ¿sí? Airarse es enojarse. Entonces, el versículo propiamente que dice el hermano es, si te enojas, ok, pero no peques, airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? Ya te enojaste con justas razones, porque se puede uno enojar con justas razones. Enojarse no es pecado, el pecado es la ira. El pecado es lo que hagas con ese enojo. Con justa razón te enojas porque alguien te hace algo indebido, pues yo me puedo enojar, pero si le digo una grosería, el pecado sería el trato que le doy al hermano, al prójimo, no en sí mi enojo. Entonces dice, si te enojas, no peques, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no caiga la tarde y tú sigues enojado. ¿Por qué? Porque entonces eso ya estaría mal, porque ya se convierte de enojo a ira, rencor, en odios, en falta de perdón para con el que te hizo enojar. No es lo mismo. Si yo me enojo ahorita porque me hiciste algo, una cosa justificada, me haces algo, o haces algo en contra de la doctrina, por ejemplo, mejor para que se vea más justificado el asunto, o en contra de Cristo y me enojo, tengo razón en enojarme. Por eso dice ahí en Efesios 4:26, ok, me enojo, pero no pecaré, no te golpearé, no te diré groserías, ¿vale? Bueno, pero si pasan 2, 3, 4 horas, ya me está cayendo la tarde, se está poniendo el sol y yo sigo enojado, entonces yo no tengo perdón ni misericordia para con mi prójimo. Y mi pecado es ese, mi ira, mi odio, mi rencor, no el que me haya yo enojado. Por eso dice concretamente, si te enojas, no peques. Que no caiga la tarde y sigas enojado porque ya sería ira. O si te enojas, ok, pero no peques, no hagas algo con tu enojo que vaya a ser pecado, como insultar, como no perdonar, como hacerle un daño al prójimo que te está insultando. Entonces, enójate, ok, pero no peques con tus acciones después con ese enojo. Airaos, pero no pequéis.